Listo, Heidi, tú me avisas cuando... Buenas noches, chicos. Los Comité Permanente Académico de SOCIEMDAC y SOCIEM Huánuco les da la bienvenida a la ponencia sobre autismo de la Semana Internacional de Neurología, a cargo de la ponente licenciada Andrea Rodríguez González, fisioterapeuta graduada de la Ciudad Nacional de Deporte en la ciudad de Cali, Colombia, especialista en gerencia en salud y neurorehabilitación, certificada en neurodesarrollo, manejo conductual y abordaje autismo. Pueden seguir a la ponente en @fisioandrearz en Instagram, chicos. Y también como auspiciadores oficiales tenemos a ambos y también a Mir Perú. También mencionar, chicos, que estén atentos porque al finalizar tendremos una trivia en quizzes. Entonces, sin más que decir, damos la bienvenida a nuestra ponente y puedes comenzar, Andrea. Muchas gracias. Hola Heidi, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por estos espacios, por desarrollar esta semana de la neurología, que es súper valioso poder compartir conocimientos y poder enriquecernos todas las partes. Entonces, muchas gracias, súper contenta, un honor estar aquí con ustedes. Espero que puedan conocer un poquito más sobre el autismo y si van teniendo preguntas o si quieren interactuar, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias y bueno, se les voy a presentar acá. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el autismo. Digamos que esto es un tema bastante amplio que hace parte del neurodesarrollo, pero vamos a elegir específicamente autismo porque es una de las temáticas o es uno de los, digamos que, diagnósticos que tiene una variabilidad, que no hay algo tan específico, que no hay como una evidencia clara, incluso de cómo se desarrolla, cómo se determina, cómo se puede diagnosticar, qué es lo que lo causa. Entonces, para poder abordar esto, para poder, digamos, conocer un poquito más, es necesario que todo el grupo que estemos abordando un paciente con autismo, pues sea, tenga, digamos, un conocimiento sobre esto. Permítanme, yo ingreso aquí al grupo para poder ir viendo sus preguntitas. Bueno. Listo. Entonces, para empezar a hablar sobre autismo, pues tenemos que darnos cuenta que autismo hace parte de la discapacidad y que nosotros como profesionales de la salud debemos saber que la discapacidad pues se define o está definida como una interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, pero que al final la discapacidad no la tiene como tal nuestro paciente, sino que está dada por el entorno, por las demás personas, por las barreras arquitectónicas. Entonces ahí es donde nosotros debemos promover muchísimo la inclusión para que precisamente, independientemente de la discapacidad que se presente o de la discapacidad que sea, pues podamos generar esta conciencia en la sociedad y que las personas puedan ser, digamos, que generemos una sociedad más incluyente y que las personas puedan participar sin dificultades. El autismo, por ejemplo, es una discapacidad que físicamente no se nota, entonces es algo muy conductual, que ahora lo vamos a ir conociendo un poquito más, que vamos a ir viendo un poco más. Entonces es más difícil la inclusión porque parece más una situación conductual, ¿sí? Algo que no se ha manejado desde el comportamiento que una discapacidad. Entonces, cuando nosotros conocemos y aprendemos sobre qué es el autismo, pues esas barreras se pueden ir eliminando mucho más. Bueno, ¿qué es importante para nosotros tener en cuenta cuando vamos a evaluar? Que lo debemos hacer bajo la CIF. A mí me gusta mucho hablarlo, especificarlo desde esta clasificación porque es algo que no solamente aplica para la discapacidad, sino que en general para todos los, digamos que las condiciones de salud, ¿sí? Entonces, saber que la CIF es un componente, es una clasificación que nosotros usamos, no solo los fisioterapeutas, sino todos los profesionales de la salud, y que tiene una base científica muy fuerte que nos permite tener a todos un lenguaje unificado y estandarizado cuando vamos a hablar de salud. Y
que tiene como base el modelo biopsicosocial, ¿sí? Que es tan importante para nosotros atender a un paciente. ¿Qué es lo que yo quiero llevar y qué es lo que yo quiero que de pronto tengamos en cuenta? Que nuestro paciente no solamente es una estructura o es una parte del cuerpo, ¿sí? O de nuestro organismo. Tener en cuenta que la condición de salud como tal de nuestro paciente incluye un todo. O sea, nosotros no nos podemos olvidar desde ninguna especialidad cómo nuestro paciente tiene una lesión o tiene una condición y eso se ve afectado en todo lo que él es, ¿sí? Tanto en las limitaciones en sus actividades, o sea, lo que él hace en su vida diaria, como la restricción está en la participación. Es bien sabido que esta área, digamos que las actividades de la vida diaria y la participación como tal y la funcionalidad es muy perteneciente, digamos, a la terapia física o a la rehabilitación física, ¿cierto? La parte terapéutica. Pero desde todas las especialidades, iniciando desde médico, que el médico es el que determina o bueno, da el diagnóstico inicial, no debemos olvidar que el paciente es un todo y asimismo pues debemos abordarlo. Tener en cuenta que también influyen los factores ambientales y los factores personales. Factores ambientales que son todo lo que digamos que rodea a nuestro paciente, dónde vive, cómo vive, con quién vive, se relaciona bien con su familia, tiene apoyo de su familia, tiene, si está estudiando y es un niño, sus profesores lo apoyan, si está desarrollando actividades en su casa, su familia está ahí involucrada, ¿sí? Y los factores personales en todos nuestros pacientes son qué quiere, qué necesidades o qué preferencias tiene nuestro paciente. Entonces es súper importante, aquí digamos que no lo estoy nombrando no se lo vamos a dar una diapositiva, pero cuando nosotros hablamos de un abordaje o de un trabajo basado en la evidencia científica, porque nosotros somos ciencias de la salud, pues tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Y qué dice la evidencia? Que es muy importante la literatura, o sea, esa parte que nosotros aprendemos, el conocimiento que adquirimos, esa parte teórica, toda esa parte científica como tal, pero que también es importante para nosotros poder abordar científicamente un paciente, la experiencia clínica que cada uno ha tenido. Por eso es tan importante que no solo pensemos en lo que adquirimos o el conocimiento que estamos teniendo, sino en todas esas experiencias que nos va brindando, digamos que la situación o esa relación que tenemos con nuestros pacientes. Entonces, así tengamos el mismo paciente, así tengamos la misma especialidad, siempre esa experiencia va a ser diferente porque nadie es igual a nadie, ¿cierto? O sea, todos somos diferentes y así mismo esa experiencia la vamos adquiriendo con base a todo lo que nosotros somos, nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestro desarrollo, nuestro razonamiento. Y el tercer punto importante son las preferencias del paciente. Entonces, hay que tener en cuenta esos 3 puntos para nosotros poder hacer un abordaje adecuado, un abordaje basado en la evidencia. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hablar de la parte neurológica, que hay que tener en cuenta que hay unas generalidades, hoy no las vamos a hablar, digamos que muy a profundidad porque no nos alcanzaría el tiempo, pero tener en cuenta que más de 1.000 millones de personas en el mundo padecen una enfermedad neurológica y hay muchas enfermedades neurológicas. Quienes estén en esa especialidad o quienes estén en esa área lo saben, que de hecho hay muchas que todavía no se han reconocido. Entonces, digamos de ahí la importancia de nosotros poder hacer un abordaje y de poder hacer una adecuada valoración para de esa misma manera nuestro tratamiento sea el mejor, sea desde la parte médica, sea desde la parte terapéutica. ¿Listo? El 12% del total de las enfermedades mundiales pues corresponden a las neurológicas y eso genera un 14% de muertes totales a nivel mundial y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por eso existe un método neurológico que nos indica o nos da, digamos, la línea para nosotros poder abordar, poder atender pacientes en la parte neurológica. Esto es un resumen pequeño, esto es algo muy amplio, pero es más o menos, digamos que la guía de lo que es este método neurológico que nos dice identificar la localización anatómica de estas lesiones, identificar la fisiopatología, o sea, yo esto se lo digo mucho en la parte terapéutica. Yo sé que, por ejemplo, en la parte médica, para poder llegar a un diagnóstico,
sobre todo desde las especialidades, es vital la fisiopatología, ¿sí? Pero entonces, digamos que otras líneas, por ejemplo, la parte terapéutica, nosotros que estamos, yo soy fisioterapeuta y estoy en la línea neurológica, nosotros debemos conocer la fisiopatología específica, o sea, nosotros tenemos que saber que si hay una lesión medular, pues bueno, ¿por qué se está provocando? ¿Qué se generó? ¿Qué daño hay a nivel cerebral, a nivel central, a nivel periférico? ¿Qué provocó esta lesión y cómo se está dando? ¿Qué tiene alterado? Neurofisiología, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esta parte de anatomía, de fisiología, de la parte neurológica, porque eso va a ser lo que nos va a generar o lo que nos va a guiar para nosotros poder desarrollar un plan de intervención o un proceso de rehabilitación que va a ser más efectivo para nuestro paciente, ¿cierto? Que es lo que nos va a permitir generar los diagnósticos diferenciales, no atender todo por igual y poder seleccionar las pruebas específicas para nosotros decir, bueno, este paciente lo vamos a hacer de esa manera. Y tener en cuenta que eso se resume en 4 partes importantes que ya todos, digamos que la conocen: anamnesis, examen físico, estudios o imágenes complementarias, la intervención médica y la intervención terapéutica. ¿Listo? Bueno. Dentro de ese examen físico, cuando hablamos de la parte neurológica, nosotros no nos podemos enfocar solamente, digamos, pensar solamente a nivel cerebral, no, bueno, tiene esta lesión a nivel cerebral es esto, o tiene esta lesión a nivel cerebral es esto. No, sino pensar en el todo, acuérdense del abordaje integral, de ese abordaje biopsicosocial, entonces funciones mentales superiores, todo lo que tiene que ver con estos pares craneales, ¿sí? Todos los trastornos de la función motora, de la coordinación, de la sensibilidad, cómo están esos reflejos, de reflejos patológicos, cómo están los reflejos a nivel de los organismos, cómo están estos campos pupilares y la parte campimétrica, si hay síndromes, qué se está presentando. Esto es solamente un resumen pequeño, pero son muchas áreas y muchos puntos que nosotros debemos abordar cuando vamos a tratar a un paciente neurológico, ¿sí? O sea, no nos podemos olvidar que nuestro cuerpo nuestro organismo es un sistema completo. O sea, si estamos en la parte neurológica, igual tenemos que entender que nuestro paciente es sistema neurológico, sistema cardiopulmonar, sistema tegumentario, sistema endocrino. Entonces, son todos estos sistemas actuando en conjunto e interrelacionados para poder nosotros determinar qué es lo mejor para nuestro pacientico. Bueno, ¿y qué es importante? Cuando nosotros vamos a trabajar un paciente que tiene un trastorno del neurodesarrollo como es el autismo, pues obviamente todos los profesionales que estén trabajando, y no solamente en el desarrollo neurológico, sino en pediatría, o sea, todos los que nos dediquemos al área pediátrica, sea el médico pediatra, sea la fisioterapeuta pediátrica, sea el terapeuta ocupacional pediátrico, todos los profesionales que estén en el área neurológica deben conocer cuál es el desarrollo neurológico típico, ¿sí? O sea, qué es lo que se debe presentar en todo este desarrollo cerebral y en todo, digamos, este proceso, cuáles son los hitos del desarrollo, cómo debe desarrollarse en un niño de acuerdo a su edad. Y obviamente hay que tener en cuenta que esto no es algo específico, no quiere decir que porque un niño se sentó a los 7 meses y el otro niño se sentó a los 8 meses, esté mal, ¿sí? O sea, no quiere decir que lo vamos a comparar uno con otro porque todos nuestros pacientes son diferentes. Pero ¿qué es lo importante? Saber que hay un rango, que hay un espacio, o sea, que nosotros tenemos que conocer con mucha precisión para nosotros de a partir de ahí decir, bueno, este niño está antes de ese rango, tuvo un retraso o este niño está adelantado, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro que siempre se debe cumplir ese rango y que uno lo debe tener, lo debe identificar y lo debe conocer para poder decir, no, realmente es que este niño sí está teniendo un signo de alarma, tenemos que estar pendientes y tenemos que verificar los otros componentes del desarrollo neurológico, ¿sí? Y en general, ¿qué es el desarrollo neurológico? Pues es esa capacidad o es ese momento en diferentes etapas de la vida donde se adquieren habilidades motoras y habilidades cognitivas, ¿sí? Hay varias teorías que respaldan esta parte y una de esas cosas importantes es que esto es un proceso natural, nosotros no tenemos que forzarlo, se va dando de manera natural y esto es muy típico y lo resalto a nivel terapéutico porque se habla a veces de estimulación. Entonces, se suele pensar o decir como que, ay, la fisioterapeuta hizo que el niño bateara. No, o sea,
Si es un niño sano, si es un niño típico, si es un proceso normal, entonces el niño va a desarrollar sus hitos de manera natural, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos o cómo nosotros abordamos desde cualquier área, médicos, terapeutas, desde cualquier área? Identificar signos de alarma. Como nosotros tenemos claridad de cómo se hace desarrollo neurológico de manera típica, pues podemos tener la capacidad de identificar qué cosas se están presentando de manera atípica, ¿sí? Y todo esto está muy relacionado con la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de modificarse, de estructurarse, de reestructurarse de acuerdo a todos, digamos, los estímulos que se puedan presentar, tanto internos como externos. Y eso lo que hace es que que se generen, digamos que más conexiones o más... digamos que sinapsis, ¿sí? Que haya más conexiones neuronales, entonces eso nos va a permitir que tengamos mayor posibilidad de aprendizaje. Y eso es lo que nosotros trabajamos desde, digamos que la estimulación. Nosotros lo que hacemos es permitirle al niño que explore, que viva experiencias diferentes para que de esa misma manera vaya desarrollando nuevas conexiones cerebrales que le permitan mayores aprendizajes. Bueno, ya les dejo, cuando uno va hablando mucho de un mismo tema, hay situaciones o hay momentos donde nuestro cerebro se carga. Al cambiar de perspectiva o al pensar en otra cosa o al ver una imagen que tiene, digamos que una frase o que algo diferente, eso nos dispersa, permite que nuestro cerebro se regule y vuelva a conectarse con lo que vamos. Entonces esta frase me gusta mucho. Bueno, ya empezando a hablar de autismo o trastorno del espectro autista, viene, digamos que en la historia se ha presentado, se ha generado muchas controversias. Una de ellas era que no se consideraba un trastorno de salud, sino que simplemente se decía que estos pacientes o que estas personas que tenían esta situación era proveniente de un castigo divino, de algo demoníaco, sí, o sea, muchas teorías, muchos mitos que se generaban alrededor de eso. En 1943 el primero que habló de autismo fue Leo Kanner, el que dijo que esto era un trastorno que se presentaba y lo empezaron a llamar una esquizofrenia infantil. Pero en 1952, cuando inició la Asociación Americana de Psiquiatría, pues crearon el manual de enfermedades mentales, ¿sí? Que es el DSM. Este ha sacado varias versiones y actualizaciones, ya vamos en la actualización número 5, y yo les quise resumir un poco de este manual desde el DSM-4 al DSM-5. Quienes de pronto no tengan el manual, al final les voy a dejar mi canal de Telegram y allí yo les subí el DSM-4, el DSM-5 más actualizado y les subí, digamos que un resumen de cuáles fueron los cambios resaltados del DSM-5, del DSM-4 al DSM-5. Entonces, de pronto, quienes lo quieran, quienes deseen participar o quienes deseen descargarlo, allí está en ese canal. Ustedes simplemente, yo ahora se los doy o simplemente me escriben al Instagram y yo ahí les envío el link directo para que puedan descargar, digamos, información relacionada con lo que estamos viendo hoy y todo lo que tiene que ver con el DSM. Entonces, el resumen en general de estas dos componentes, DSM-4 y DM5, estos fueron algunos de los cambios. Antes se conocía que había un grupito dentro de estos componentes infantiles que decía que se llamaban trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia. Dentro de ese grupito incluían retraso mental, trastornos de aprendizaje, trastornos de habilidades motoras, de la comunicación, TDAH y un componente que se llamaba trastornos generalizados del desarrollo. Y dentro de esos trastornos generalizados del desarrollo había un componente o un grupito pequeño de 5, digamos que diagnósticos, que era el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, autismo, Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no específico. Resulta que ya salió el DSM-5 que actualizaron, ya dijeron, no, ya no se va a llamar trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia, sino que simplemente lo vamos a llamar trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Por eso es que nosotros, o por eso es que actualmente se habla de neurodesarrollo hasta la adolescencia. Pero ¿qué sucede y qué hay que tener claro? Que sí, el desarrollo se da hasta la adolescencia, algunos autores dicen que es hasta los 18 años, otros autores dicen que es hasta los 20 años. Entonces, nosotros hablamos hasta el neurodesarrollo, es cierto,
¿cierto? Hay momentos de nuestro cerebro que se da una apoptosis y se da un cambio. Pero ¿qué sucede y qué es lo bonito que se ha actualizado o que se ha generado desde la evidencia actualizada? Que realmente, digamos que los cambios y esa capacidad de plástica del cerebro, esa neuroplasticidad, se da hasta el final del día, es decir, hasta que la persona se muere. Es bien sabido, es claro, que estos cambios se van a generar menos a medida que el cerebro se va envejeciendo. Es decir, nosotros podemos obtener mejores cambios o mejores reestructuraciones o mayor plasticidad cerebral entre más jovencito sea el cerebro. Bueno, entonces por eso llaman trastornos del neurodesarrollo. Y esto crearon un grupito que se llama discapacidades intelectuales, trastornos de la comunicación, TDAH, trastornos de aprendizaje, trastornos motores. Pero resulta que no colocaron trastornos generalizados del desarrollo, sino que lo llamaron TEA. Y dentro de ese grupo incluyeron ya no los 5 ítems que estaban arriba, sino 3: autismo, Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no específico. ¿Por qué no incluyeron síndrome de Rett, trastorno desintegrativo? Porque tenían componentes o manifestaciones o signos y síntomas muy parecidos a los otros 3 ítems. A partir de ahí, nosotros ya no llamamos autismo, ya no decimos Asperger, ya no decimos trastorno generalizado, sino que simplemente lo llamamos TEA o trastorno del espectro autista. Es decir, si aquí, por ejemplo, en esta ponencia hay médicos y van a diagnosticar un niño, ya no deben decir, el niño tiene Asperger, perdón, ya no deben decir, el niño tiene autismo, sino que su diagnóstico será trastorno del espectro autista, porque ya en la última actualización, ese es el único diagnóstico posible de esa categoría, ¿sí? Y es bien sabido que también dentro de este manual, los que lo descarguen van a poderlo evaluar y van a poder investigar, que hay varios niveles de autismo. Hoy les voy a hablar como de 2 generales, para que más o menos conozcan esta diferencia, pero que quedemos claros de que ya no se llama autismo o no se le dice autismo, sino que se le dice TEA. Obviamente lo seguimos llamando autismo, pero ya no decimos, ay, es que porque suele pasar o se podría considerar que estos pacientes o que decían, por ejemplo, no, mi hijo no tiene autismo, él tiene Asperger. No, el Asperger también es autismo, ¿vale? Bueno, entonces, el trastorno del espectro autista o autismo todavía se sigue llamando autismo, sino que se incluye todo. Por eso le decimos autismo y por eso decimos día del autismo y todo, pero ya sabemos que todo está dentro de un solo conjunto, ¿sí? Se caracteriza por 3 manifestaciones importantes que se dan los primeros 3 años de vida. A veces no se presentan desde el primer año, a veces los niños están con sus componentes o con su desarrollo típico y resulta que a los 3 años empiezan a presentar ciertas manifestaciones más fuertes. Quizá en el inicio, quizá más jovencitos, al año, a los 2 años, empezaron a presentar características, pero eso es un diagnóstico difícil. No se dieron cuenta los papás, no se dieron cuenta los profes, no se dieron cuenta el entorno, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que todos los que trabajamos con autismo o con la parte pediátrica conozcamos el desarrollo neurológico típico. ¿Listo? Entonces, estos son los 3 componentes importantes. Todo esto está asociado a otras manifestaciones, pero aquí están como encerraditos en 3 cosas importantes que se deben tener claras. Bueno, aquí me están preguntando en el chat, ¿alguien puede repetir qué significa DSM-4 y DSM-5? Bueno, esto es una clasificación que desarrollaron a nivel, digamos, para poder identificar ciertas enfermedades que se generaban a nivel mental. Y dentro de ese manual incluyeron, digamos que han habido varias actualizaciones, ¿no? Entonces hay DSM-1, DSM-2, DSM-3 y ya vamos en la última actualización, que es la 5. Y en esta actualización se incluyeron los trastornos del neurodesarrollo. Aprovecho para decirles algo importante. Hay que tener en cuenta que aunque es autismo, por ejemplo, a veces me dicen, ay, pero fisioterapia en el autismo. Sí, lo que pasa es que el autismo está muy catalogado o se suele recomendar, y esto es súper importante para los que son médicos, que por favor cuando indiquen la parte terapéutica de autismo, también la indiquen en fisioterapia. ¿Por qué? Esto tiene una razón científica. El trastorno del neurodesarrollo, ¿qué es el desarrollo neurológico normal? Es la adquisición de habilidades cognitivas y motoras. Entonces, ¿qué es un trastorno del neurodesarrollo? Es la dificultad
que tiene este paciente para, digamos que, adquirir estas habilidades tanto motoras como cognitivas. Entonces, por eso en esa parte motora entra la parte terapéutica desde fisioterapia. Por eso es súper importante que los pacientes con autismo sean tratados por fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque se suele pensar que solo actúa terapia ocupacional y psicología, o fonología cuando tienen la comunicación. Entonces, por eso es que es vital que se genere o que se trabaje desde todas las áreas, porque es un trastorno del neurodesarrollo y esto es la característica básica de un trastorno del neurodesarrollo. ¿Listo? Les decía que en esta parte se puede desarrollar, se puede trabajar. Les voy a dejar, perdón, en mi canal de Telegram, el DSM, para que puedan compararlo y estudiarlo. Bueno, ya voy viendo la triada. Esto fue una triada que desarrolló una psicóloga en 1980, donde ella decía que presentaban 3 componentes. Uno era la dificultad para la interacción social. 2, la dificultad para la comunicación social, que podía ser verbal o no verbal. Y 3, la imaginación social. Entonces, ¿qué quiere decir interacción? Esta dificultad para relacionarse con los demás. Comunicación, pues la dificultad que tienen las personas para comunicarse, así sea de manera verbal o de manera, digamos que los otros tipos de comunicación, que son la expresión facial, la expresión corporal, ¿sí? Y la imaginación social estaba relacionada tanto con la flexibilidad de pensamiento como con la teoría de la mente. La flexibilidad de pensamiento, ¿qué es? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos acá en esta conferencia y resulta que por cosas de la vida, no sé, se va la energía y yo no puedo seguir transmitiendo, no puedo seguirles compartiendo. Entonces, ay, no, pero ¿cómo así? Se quedó a medias. Entonces a ustedes les informan, no, qué pena, la conferencia la vamos a continuar el día de mañana, ¿sí? Muchos dirán, no, pues ¿cómo así? Yo mañana no puedo, yo me he programado para hoy, pero bueno, está bien, aceptamos que sea para mañana, ¿cierto? Eso es una flexibilidad de pensamiento. Resulta que los pacientes con autismo, no todos, porque acuérdense que por eso se llama espectro autista, porque tienen características y manifestaciones similares, pero no todos son igualitos y no todos se presentan de la misma forma. Entonces, la mayoría tienen una dificultad en esa flexibilidad. Por ejemplo, yo le decía a un niño, mira, mañana vamos a trabajar con balones. Y resulta que yo llegaba a trabajar con el niño y los balones se pincharon o los balones los llevaron a trabajar con otro niño y no tenemos balones. Entonces, como el niño ya venía programado para trabajar con balones, empieza a alterarse. Y los balones, y los balones, y los balones. Yo le decía, tranquilo, mira, los balones se los llevaron. O sea, trataba de explicarle. Él seguía un poco alterado, entonces mi forma de abordarlo, como yo intentaba de pronto de regularlo, era mostrarle algo de su agrado. Como yo ya conocía a mi paciente, ya lo aprendí a identificar, ya sabía qué le llamaba la atención, qué lo motivaba, pues lo llevaba por otro lado, lo motivaba con otras cosas para que él pudiera, digamos que entender o pudiera direccionar su atención hacia otra cosa que le gustara y pudiera autorregularse. Entonces, esa es la flexibilidad de pensamiento, esa dificultad que tenemos o que tiene una persona para poderse adaptar a cambios, ¿sí? a cosas diferentes. Y la teoría de la mente es la capacidad que se tiene o que tenemos todos de poder atribuir pensamientos a otras personas. Entonces, es como, por ejemplo, cuando uno piensa o uno ve a una mamá abrazando a un niño y dice, ay, es la mamá, ay, lo quiere mucho, o le está diciendo algo, y uno dice, ah, seguramente lo está felicitando, ¿sí? Uno piensa por el otro. Entonces, esa es la teoría de la mente. Los niños con autismo, las personas con autismo en general, tienen un poco de dificultad para eso. Por eso es que para ellos es difícil entender el sarcasmo, es difícil entender cuando les hablas con doble sentido, porque no tienen esta facilidad para, en teoría de la mente, de entender como más allá, esos son más literales. Y todas estas actividades o este comportamiento está asociado a patrones repetitivos, es decir, estereotipados, ¿sí? Que son rígidos, que son atípicos. Entonces, cuando nosotros identificamos todos estos componentes, podemos empezar como grupo de trabajo a identificar realmente si una persona tiene autismo. Entonces, ahí va lo importante, ¿cómo se diagnostica? Como no se trabaja o no se realiza mediante una prueba genética, mediante una prueba de sangre, no hay un examen que usted diga, no, vamos a hacer una resonancia y ya nos damos cuenta que tiene TEA, no hay. Entonces, ¿qué es lo importante?
que todos los profesionales, no solo los médicos, todos los profesionales van a contribuir a diagnosticar este autismo. ¿Cómo? Si yo estoy atendiendo, los papás son vitales, o sea, la familia es súper importante porque la familia es el principal que va a empezar a dar este diagnóstico. Entonces la mamá identifica, ay no, pero es que será que yo llamo al niño y lo llamo por el nombre y no, ay, será que está mal del oído, bueno, lo llevan, lo evalúan y resulta que está perfecto, bueno, no está prestando atención. Ay, cuando yo hablo con él no me hace contacto, sino que se dispersa, no hace contacto visual, ¿sí? Son ciertos signos de alarma que ahora vamos a ver algunos que se van presentando en TEA. Y uno va identificando, ah, este niño tiene ciertas cositas que me llevan a pensar que pueda tener autismo. Resulta que el niño no le han identificado autismo, sino que tiene una dificultad en el aprendizaje, ¿cierto? Eso es como lo más común. Lo mandan a terapia, tal, empieza, pero resulta que llegó donde un profesional, hablemos de un fisioterapeuta, llegó de fisioterapeuta, tal, porque el niño necesita trabajar motricidad fina, pero este fisioterapeuta conoce muy bien, porque trabaja desde pediatría, conoce muy bien todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo. Entonces, como él conoce muy bien lo típico, él empieza a identificar, y aparte de eso conoce signos de alarma, entonces empieza a identificar, mamita, yo creo que este niño puede tener un componente o puede tener un diagnóstico diferente, ¿por qué no lo llevas con el especialista que debe diagnosticar en autismo, que debe diagnosticar en trastornos de neurodesarrollo, que es el neurólogo pediatra o el psiquiatra infantil? Entonces, estos dos profesionales especialistas son los que deben diagnosticar los pacientes o los niños con autismo, pero ellos pueden ser soportados o pueden ser, digamos, apoyados por todos los componentes, como este ejemplo que yo les estaba dando, por todos los componentes terapéuticos, por la familia. A veces son los profesores, los docentes. Ay, mamá, mire que el niño pues no está interactuando, cuando todos los niños salen a jugar, él se aísla, él está pensando, mamita, ¿qué será que le pasa al niño? Entonces nosotros también debemos aprender a educar a las familias, a las personas en general, a la sociedad, de cuáles son estos signos de alarma o de qué cosas se pueden presentar o qué puede ser normal dentro de lo típico. No le llamemos normal, sí, porque normal es un juicio, digámosle más bien típico, o lo correspondiente al desarrollo evolutivo, ¿sí? Cuando nosotros identificamos y podemos evaluar ese neurodesarrollo y tenemos en cuenta que el neurodesarrollo no solamente hablamos de lo motor, sino de lo cognitivo, lo motor, lo socioafectivo y lo comunicativo, o sea, son esos 4 componentes importantes, pues a partir de ahí nosotros empezamos a identificar. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Yo veo a un niño o estoy trabajando con un niño, lo estoy evaluando, y yo veo que tiene algo desde el componente motor, que como fisioterapeuta es mi área más fuerte, la parte motora. Entonces es lo primero que yo evalúo. Entonces yo veo que algo está, digamos que fuera de lo típico, ¿sí? No corresponde al desarrollo evolutivo. Entonces yo digo, ay, escucha, este niño está teniendo esto, se está presentando así, o este patrón motor no debería desarrollarlo así, o mira cómo está caminando tanto en puntas, algo está pasando. Entonces, entro a evaluar también los otros componentes. Yo no soy psicóloga, pero yo debo conocer como fisioterapeuta en pediatría todos los componentes cognitivos. Entonces yo digo, este niño de pronto tiene una parte cognitiva también, le voy a sugerir que lo evalúen por psicología, ¿cierto? Y resulta que en la parte comunicativa también observo un retraso. Como no soy fonoaudióloga, yo no lo abordo, ¿cierto? Yo no lo voy a tratar desde la parte comunicativa, pero como soy una fisioterapeuta pediátrica, igual tengo que aprender a identificar y tengo que conocer qué es lo que se debe dar. Entonces ahí es donde yo veo que todos los profesionales, cuando por ejemplo este niño la mamá ya lo lleva al médico, no se basen solamente en crecimiento y desarrollo, o en evaluar perímetros, o en evaluar pesos, en evaluar percentiles, sino que miren todos los componentes del neurodesarrollo, porque esto nos lleva a un mejor diagnóstico. Y ya posteriormente, cuando todas esas señales de alarma se identifican y el médico, que es el que da el diagnóstico, el médico neurólogo o psiquiatra, dice sí, entonces él empieza a desarrollar, empieza a mandar como otras pruebas que quizá puedan confirmar. Aunque no es algo que se determine por genética, porque la causa principal no es la genética, puede que tenga algún componente que nos refuerce lo que ya tenemos como más previsto desde un diagnóstico general que nosotros hemos hecho. Entonces, como tal, las causas de toda la población con autismo que existe en el mundo, solamente el 20% es considerado genético. O sea, la genética no es la principal causa de autismo,
solamente el 20% es un porcentaje muy pequeñito. Y el 80% son idiopáticos, es decir, que no se conoce la causa, no se sabe todavía. Hay muchas hipótesis que están generando, digamos que se generan hoy en día, que dicen que las vacunas, que el entorno, que el ambiente, que bueno, una cantidad de hipótesis que realmente la evidencia actual ha demostrado que ninguna de esas hipótesis es cierta. O sea, todo eso es falso. Lo único cierto es lo que les estoy mostrando acá. El 20% es genético, es decir, que una persona o que una mamá haya tenido un paciente, un niño con autismo, hay un riesgo de un 20% de que nazca otro niño con autismo, pero puede que no, ¿sí? Entonces no es algo que está tan determinado como en otros síndromes. Y no se sabe específicamente a nivel genético qué es lo que lo está causando. Se están haciendo, hoy en día apenas estudios, no se han publicado todavía, y se cree que de pronto el gen 11 puede ser partícipe o puede estar afectado, o la parte, digamos, que tiene que ver con la parte oxidativa, ¿sí? Que esto los genetistas son muy fuertes en esa área, pero no es algo que todavía ya se haya determinado o que ya se haya establecido. Bueno, estas son algunas señales de alarma, son poquitas. De hecho, necesitamos mucho más tiempo para poder hablar más sobre esto. Creo que llevamos un poco alcanzados de tiempo, pero más o menos estas son algunas cositas que se van alcanzando, se van presentando en las señales de, digamos que de alarma o de alerta en TEA, ¿sí? Muchos no hacen contacto visual, muchos parecen sordos, muchos de repente se empiezan a reír sin causa, sin motivo, pueden hacer pataleta, pueden ser hiperactivos o pueden ser hipoactivos, pueden tener hipersensibilidad como pueden tener hiposensibilidad, tienen un tipo de juego diferente, atípico. Por ejemplo, ellos, si van a jugar con un carrito, ellos no le dan el juego simbólico del carrito, decir, ay, aquí va el carrito, rum, y hacer el sonido, sino que ellos lo que hacen es, por ejemplo, alinear todos los carritos y los ponen en línea y no juegan, o sea, no interactúan, sino que solo observan. Eso puede ser una forma. Hay miles de formas de juego atípico que también es muy importante tener en cuenta, que conozcamos o que podamos trabajar, digamos, el juego como una herramienta para diagnosticar y una herramienta para terapéutica. El juego está catalogado científicamente como un abordaje que nos sirve para esas dos cosas, evaluar y atender desde la parte terapéutica. Bueno, dificultad para relacionarse, lo que yo les decía, el niño no juega con los otros amiguitos, sino que se mantiene aislado, no sé, no siente temor, no entienden doble sentido, no entienden cuando se le habla o le dicen, por ejemplo, ay, eres tan rápido como un cohete, o sea, no lo van a comprender. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros empezamos a identificar para poder llevar y apoyarnos de otros profesionales, ¿no? No solamente quedarnos con nuestro, como es tan subjetivo, es súper importante que no le dejemos esta carga solamente al médico, o sea, y que la familia es muy, muy importante. O sea, escuchar a las familias nos permite a nosotros decir, uff, sí, definitivamente nos están ayudando. O sea, no quedarnos solamente en que yo como profesional soy el que tengo el conocimiento, yo como oficio soy la que tengo el conocimiento en la parte fisioterapéutica, entonces yo decido no, sino aprender a escuchar tanto a las familias como a los colegas, como a los otros profesionales, porque ahí es donde podemos dar un buen abordaje y una buena atención a nuestros pacientes. Esto es algo, en resumen, como de lo que tiene que ver con la integración sensorial. Muchas veces se suele pensar que el autismo es solamente, digamos, como un trastorno o una situación donde al paciente no le gusta que lo toquen, no le gusta que lo abracen, no le gusta esto, no le gusta lo otro, pero al final no es que haya algo específico, porque unos pueden ser súper sensibles y otros puede que no. Unos pueden tener dificultad o sensibilidad a la luz, otros no. Unos pueden tener misofonía, la parte auditiva, otros no. ¿Sí? Entonces esto varía mucho y depende mucho de las respuestas integrativas, que es la parte sensoriomotora, y de estas respuestas protectoras. Bueno, aquí hay dos tipos digamos que dos niveles que les voy a hablar, que uno es el de bajo funcionamiento y otro es de alto funcionamiento. Vamos a ver como algunas diferencias entre estos dos, ¿sí? Entonces, el de bajo funcionamiento está asociado a retraso mental. Siempre el que tenga retraso mental es un TEA de bajo funcionamiento cognitivo. El que no tiene retraso mental, antes se conocía como Asperger, ahora se conoce como un TEA de alto funcionamiento cognitivo.
El bajo funcionamiento cognitivo tiene carencia de iniciativa, o sea, es muy difícil que una persona con autismo de bajo funcionamiento cognitivo tenga una iniciativa social o comunicativa. En cambio, el de alto funcionamiento sí puede tener esa iniciativa de comunicación o de interacción, pero es una interacción atípica, es una interacción extraña. Entonces, ¿cómo por ejemplo sería extraña? Miren, hay una serie, a mí casi no me gusta recomendar series, pero esta serie me la he visto y me ha parecido súper chévere porque es desde un médico que tiene autismo y es un autismo de alto funcionamiento cognitivo. Y a veces con estos autismos de alto funcionamiento cognitivo se cree o se considera que la persona es un talento excepcional y que no tiene ninguna dificultad, ¿cierto? No, o sea, se llama ese es niño genio o persona superdotada y en realidad hay que, digamos que, erradicar ese mito porque hay personas con alto funcionamiento cognitivo que no son genios, son personas que tienen un coeficiente normal dentro del rango, ¿sí? Eso se debe a que muchas veces por series o por cosas que se han generado, o por películas o por mitos, se dice, no, es que los niños de Asperger son unos genios. Y no, yo he tenido pacientes Asperger que están dentro del nivel cognitivo promedio, ¿sí? No se salen de ese promedio y tienen dificultades en muchas áreas, que son súper buenos en una sola área o tienen como esa facilidad para su tema de interés ser súper buenos, que desarrollan destrezas y habilidades en un área, sí, eso suele pasar, pero no en todas las áreas. Entonces, por eso les decía de esta serie que se está presentando, porque allí, con este médico que tiene autismo, se puede observar ciertas dificultades que él presenta, como se puede observar que tiene destrezas a nivel en medicina, como se puede observar que tiene dificultad para relacionarse y para entender ese doble sentido, para entender el sarcasmo. Entonces, se lo súper recomiendo, es muy famosa, es de Good Doctor, pero ahí se puede diferenciar un poco un TEA de alto funcionamiento cognitivo, ¿sí? El bajo funcionamiento cognitivo carece de juego simbólico y es más bien un paciente aislado y que tiene un comportamiento más estereotipado, ¿sí? Entonces ellos van a tener o van a presentar estereotipias y van a hacer aleteos o van a girar sobre sí mismos o van a hacer movimientos con los dedos, movimientos, sonidos ¿sí? con su boca, son estereotipas verbales, van a tener, bueno, ciertas dificultades. ¿Sí? Hay otra película que nos muestra un tema de bajo funcionamiento cognitivo que de hecho evolucionó muy bien y trabajó muy bien. Esa es una historia de la vida real y se llama Temple Grandin. Todas estas, si quieren, al final se las escribo o los que quieran de verdad me pueden escribir a Instagram, que yo siempre les respondo todas las dudas o todo lo que quieran saber o todo lo que les pueda compartir en lo que tiene que ver con esta conferencia. Bienvenidos. Bueno, otra imagen. Mientras tanto voy leyendo aquí. Bueno, vamos a ir a responder algunas preguntitas. ¿Los niños con autismo pueden llegar a ser violentos con su entorno, con ellos mismos? Puede presentarse, se llaman autoagresivos o heteroagresivos, ¿sí? Entonces se puede presentar que un niño con autismo sea agresivo. De hecho, yo los he tenido, yo tengo muchas cicatrices de amor porque me han arañado, me han mordido, me han alado el pelo, me pueden escupir, sí, o sea, con tirarme saliva, me pueden golpear. O sea, yo tenía uno que me dejaba todo el día el brazo, aquí en Colombia se llama engranado, o sea, como golpeado. Pero son abordajes que uno aprende a manejar, que quisiera de verdad expresarles y enseñarles mucho más acá sobre cómo se hace el abordaje. Se los voy a explicar general, digamos, para que no se los voy a explicar como en general, pero bueno, al final les doy una información muy bonita que vamos a tener para los que quieran participar. Entonces, el abordaje terapéutico se da desde diferentes áreas. Una parte es el área médica y la otra parte es el área terapéutica. Entonces, desde el área médica se trabaja en diagnóstico y se trabaja desde la parte psicofarmacológica cuando es necesaria, ¿sí? Y desde el área terapéutica se trabaja más enfocado a la parte conductual y comportamental. ¿Por qué? Porque el autismo es un trastorno que
si bien es del neurodesarrollo y tiene afectación cognitiva y motora, tiene mucho componente comportamental. Entonces nosotros como terapeutas, cuando entramos a hacerle terapia a los pacientes, pues nosotros debemos aprender o debemos conocer que este paciente no lo vamos a trabajar inicialmente desde nuestra área o desde nuestra profesión, sino que tenemos que hacer un abordaje terapéutico que lo deben hacer todos. Este abordaje terapéutico se debe hacer desde el profesional inicial, que es el médico, hacia toda la terapéutica. ¿Sí? O sea, el primer profesional que ve al paciente es el médico y posteriormente lo ven otros usuarios. Puede pasar que el paciente lo vea primero, porque yo he tenido pacientes que me han consultado como primera instancia en fisioterapia, porque igual es una ciencia de salud aparte, pero digamos que la consulta por sistema de salud en general siempre la direccionan primero a médico general, ¿sí? Y el médico general es el que va enviando especialista, enviando terapéutica, enviando, ¿sí? Va como este es el sistema de salud en general en Colombia y creo que casi que a nivel mundial. Entonces, ¿qué es importante cuando nosotros abordamos al paciente? Tener en cuenta que todo lo debemos hacer desde el amor, la aceptación y el respeto. Esto parece cliché, pero en realidad es súper, súper importante para todo el desarrollo de los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Aplica no solo para autismo, aplica para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a entender o a ponerse como en el lugar del otro, a generar empatía y no solo con el paciente, sino con su familia, se dan unos procesos más bonitos, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que cuando nosotros abordamos a nuestro paciente, a un pacientico y más con autismo, pues debemos hacerlo a través de la motivación y el juego. Y si es un niño, tener en cuenta el juego siempre. O sea, no hay posibilidad que un profesional en el área pediátrica no juegue. O sea, un médico pediátrico que no juegue con el niño, o sea, no está bien, porque científicamente debe hacerlo. Es el rol principal del niño y es la forma como debe abordarlo. Un fisioterapeuta pediátrico que ponga a un niño a trabajar sin juego tampoco está bien. ¿Por qué? Porque lo que debe hacer es trabajarlo desde su rol principal y su rol principal es el juego. Entonces, científicamente debe hacerlo así para poder generar una significación en la actividad que genere ese vínculo, ese enganche. ¿Sí? Entonces, y tener en cuenta algo que le llamamos actitud de las 3E. ¿Qué quiere decir esto? La energía, la emoción y el entusiasmo. O sea, ¿cómo yo voy a abordar a este paciente? ¿Cómo va a estar mi expresión facial? ¿Cómo es mi tono de voz? O voy a hablar así suave, o voy a hablar de manera efusiva, o voy a hablar un poco más parco, o mi voz es más delicada. ¿Cómo voy a modificar eso? Mi expresión corporal. Voy a llegar, hola, ¿cómo estás? O de pronto es un niño que va a sentirse muy invadido si yo llego tan efusiva, entonces tengo que llegar, hola, ¿cómo estás? Pero a través de juego. Entonces, todo esto nosotros lo logramos cuando nosotros empezamos a conocer al paciente. De pronto, desde la parte terapéutica, se nos facilita un poco a medida que va el proceso, porque nosotros vemos muy seguido al paciente, ¿cierto? Desde la parte médica se dificulta un poco. ¿Por qué? Porque el médico ve, digamos que mucho más distanciado a su paciente cuando no es un paciente que está en clínica, ¿sí? Entonces se visita cada mes, cada 3 meses. Entonces es un poco más difícil conocer al paciente como tal o crear digamos que o poder identificarlo. Pero de todas formas, cuando pensamos en niños, que es cuando nosotros generalmente se hace el diagnóstico, ahí es donde nosotros pensamos o decimos, bueno, si es un niño, ¿qué me voy a inventar para trabajar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a lograr crear un vínculo en una sola sesión para poder atender a este niño? Y luego, como terapeutas, ¿cómo voy a lograr vincularme con este paciente? Y créanme que es difícil, o sea, yo de verdad admiro, por ejemplo, en la medicina, en autismo, cómo lograr este vínculo en una sesión es bastante complejo, porque yo como oficio me he tomado varias sesiones para poder generar un vínculo con un paciente con autismo. Entonces, de verdad, es un proceso admirable y bastante respetable, ¿sí? Entonces, que tengan en cuenta como esta partecita. Y tener en cuenta esto, la autorregulación tiene la base en la integración sensorial y el desarrollo neurológico. Si nosotros vamos a trabajar con los pacientes que generalmente tienden digamos, alterarse y no poder tener esa autorregulación de su sistema nervioso, pues poder nosotros entenderlo y poder ser, digamos, correguladores, entendiendo cómo lo vamos a trabajar. ¿A qué viene todo esto? Por ejemplo, si un niño con autismo viene a mí y me pega un golpe, ¡pah!
y yo me desestabilizo porque pues a cualquiera que le vayan y le peguen, usted está ahí sentado y a alguien le pega un golpe, usted como que dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Su sistema nervioso entra en defensa, usted dice, wow, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos qué está sucediendo, cómo se está desarrollando ese cerebro, esa persona, nosotros aprendemos a regularnos, a conectarnos emocionalmente como adultos, como profesionales de la salud, y entendemos cuál va a ser nuestro comportamiento frente a eso. Entonces yo ya sé que si el niño me pega, yo no lo voy a, ¡hey, no me pegue! No, porque yo ya entiendo que lo está haciendo tal vez por descargar su sistema nervioso, por autorregularse, por, no sé, comunicarse, por expresar, por alguna situación que esté pasando. Entonces yo ya logro tener una actitud diferente, ¿cierto? Que me va a permitir a mí abordar ese pacientico. Y estos son los estados de disponibilidad que podemos encontrar en los pacientes con autismo. Entonces, hay 3 estados importantes. Uno es el estado exclusivo, que generalmente lo tienen los autismos o los pacientes con autismo de bajo funcionamiento cognitivo. Son los que están aislados, son los que quizá llegan al médico y están con un juego o cogen algo y juegan acá y se aíslan, o se hacen en un rinconcito y no interactúan, no hacen contacto visual. Entonces, con estos pacientes, ¿qué es lo que nosotros intentamos? Hacer un vínculo. Pero recuerde que ese vínculo no se logra de una. Tú tienes que empezar a unir al paciente. Tú no puedes encontrar un paciente con autismo aislado o exclusivo totalmente y llegar a decirle, hola, ¿cómo estás? Porque el paciente no va a generar un vínculo. Entonces, yo que recomiendo en este tipo de situaciones empezar a generar algo que se llama joining, que desde psicología se llama rapport, ¿sí? Entonces, con este tipo de cosas, nosotros lo que hacemos es vincularnos poco a poco. Cuando tú entras a interactuar con otra persona, tú casi que te le haces al lado, empiezas a conversar, a intentar conocerla. Con estos niños, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos, por ejemplo, unirnos al juego. Si el niño está jugando con una moña, por ejemplo, con algo en la manito, pues yo puedo coger algo en la mano, empezar a jugar igual, unirme a su conducta, ¿sí? Esto va a generar que el niño quizá en algún momento se interese o me mire y entonces entra en un estado de interacción, de interesado, o es el estado de disponibilidad que podemos encontrar, que es el estado interesado. Es cuando estos niños ya, tú estás jugando o él está con un carrito y tú coges otro carrito y él te mira. Entonces tú ahí aprovechas para decirle, ¿quieres mi carrito? O me prestas el tuyo, o mira qué chévere cómo hace un sonido, empiezas a jugar y a mostrarle al niño para que se interese, para poder aumentar ese nivel de interacción. Cuando ya nosotros logramos esto, que esto de verdad no se logra en una sesión, eso se logra en varios días, ya nosotros tenemos un paciente altamente conectado. Cuando esto se logra, es el paciente que ya tú puedes incluso pedirle o extenderle o darle una orden. Entonces son pacientes que, por ejemplo, ya llegaban y yo los atendía y llegaban y me abrazaban y me salían corriendo, o yo llegaba, bueno, vamos al salón de arriba, y ellos subían corriendo al salón, yo tráeme el balón, iba y me lo traía, sí, porque ya se había generado una conexión, un vínculo, que es cuando el paciente está altamente conectado y esto de verdad se demora en lograrse. Entonces, pienso que es un reto muy grande desde la medicina. Y obviamente ya cuando se logra esto en terapia, ¿qué es lo que hacemos? Pedirles desafíos, o sea, pedirle cosas más fuertes y ahí donde, por ejemplo, ya uno entra a trabajar como fisioterapeuta, entonces lo voy a poner a trabajar marcha, tiene patrones motores en retraso, entonces le voy a potenciar patrones motores, coordinación, bueno, si es desde fonoaudiología, entonces ya le empiezo a pedir actividades, vamos a hacer este trabajo, como lo harán desde su propia profesión, no puedo hablarlo desde esa área, pero ese más o menos es el manejo terapéutico que se da. Escribo en 10. Dice, ¿cuál sería? ¿Qué es la teoría de la mente? Bueno, al final, si nos alcanza el tiempito, la explico, ya la expliqué inicialmente. ¿Cuál sería la complicación de autismo grave? Wow, esa es una pregunta bastante compleja, porque yo pensaría que depende mucho de cada paciente. O sea, todos los pacientes siempre van a tener diferentes manifestaciones, diferentes condiciones, y esto, el profesional que atiende autismo, o sea, yo siempre decía, voy a entrar como paciente de autismo, no sé qué me espera. Entonces era como que unos días avanzaba muchísimo, otros días tenía un poco de retroceso, otros días simplemente continuaba
sin avanzar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con autismo, podemos frustrarnos, eso puede pasar, ¿sí? Porque uno a veces dice, Dios mío, ¿qué más hago? ¿Cómo más lo abordo? ¿Cómo más lo trabajo? Pero es tener paciencia, es tener mucha paciencia y mucho amor, porque, perdón, en ese mismo proceso es cuando uno va diciendo como que, bueno, ¿qué más me invento? ¿Qué más me creo? Hay que ser súper creativos, o sea, de verdad trabajar con niños estimula la creatividad en el adulto y el profesional de una forma impresionante. Entonces, pensaría que depende muchísimo del paciente, pero digamos que los pacienticos, una complicación que a mí me parece muy tenaz es un paciente que no se ha diagnosticado a tiempo, o sea, es bastante triste encontrarse un paciente adulto. Yo tuve un paciente de 28 años y él lo diagnosticaron tarde con autismo y pensaban que tenía una enfermedad o un trastorno psiquiátrico. Y al final se dieron cuenta que era autismo. Entonces al paciente, a esta persona, no la atendieron desde edades tempranas como autismo, o sea, no le entregaron una terapéutica y una atención médica adecuada a ese trastorno que él tenía. Y obviamente a los 28 años atender a este paciente era súper complejo, porque él ya no se adecuaba, ya no se podía meter mucho en esta parte de vinculación, sino que más bien lo que uno hacía era apoyarlo e intentar desarrollar algunas capacidades que él pudo haber adquirido, ¿sí? Como potenciar, pero era muy complejo porque había momentos donde este paciente no se autorregulaba. Y voy a decir algo bastante fuerte que es muy triste, pero lo voy a decir para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces era un paciente que de repente salía corriendo y agarraba una pared que era como ladrillo y empezaba a morder los bordes de la pared y se lesionaba toda la boca, o sea, chorreaba sangre. Y nosotros intentando regularlo y él estaba pegado porque era su forma de autorregularse. Entonces ellos buscan una manera de regular su sistema nervioso y como no tuvo la oportunidad de aprenderlo a través de la terapia, pues él lo buscaba de esta forma. Habían otros pacientes que se golpeaban, ¿sí? Se autoagredían. Entonces pienso que esas situaciones donde el paciente no ha podido aprender a autorregularse y obviamente este tipo de pacientes es donde yo les digo, yo siempre trato de que el paciente no sea tan medicado, pero en este tipo de pacientes donde el paciente definitivamente se va a autoagredir y va a dañar su integridad, sí es necesario que tengan medicación, porque primero está la integridad del paciente, ¿sí? Esa parte de no lesionarse a sí mismo. En este momento están dando de Good Doctor en Ecuador, súper, para que la puedan ver. Sí, pero no lo hacen de mala fe, es su manera de expresarse. Hay que saber manejar, claro, a menos que tengan un comportamiento psiquiátrico. Claro. Cuando ellos lo hacen de esta manera, ellos no lo hacen de mala fe porque es su trastorno. Ahí es donde yo les digo, hay que aprender a conocer al paciente y hay que aprender a conocer ese trastorno para nosotros decir y no engancharnos. ¿Por qué? Porque suele pasar. El paciente a veces, cuando se trabaja mucho en esta población, el profesional puede engancharse un poco, o sea, puede tomárselo personal en algunos momentos, ¿sí? Y es normal porque son seres humanos y suele pasar. Pero ahí está la importancia de nosotros estudiar mucho más en esta área y aprender más para nosotros decir, bueno, este paciente está actuando de esta manera porque es su condición, porque le está pasando algo a su sistema nervioso, su cerebro está alterado y no está encontrando una forma de regularse, y para eso estamos nosotros, para los profesionales de la salud, tratarlo con amor, tratarlo con conocimiento, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, con respeto, con aceptación, ¿sí? ¿La diabetes gestacional puede ser un factor de riesgo para el autismo? No está demostrado, esa correlación específica. ¿Cuáles son las causas para que una persona nazca con autismo? Todavía no se conoce la causa como tal. Solo el 20% se cree genético y el 80% es idiopático, o sea que no se sabe todavía, está en estudio. Bueno, continuamos. Hay un método que es un método avalado científicamente, es el más conocido de todos, que es el método ABA. El método ABA es un método muy estadístico, es un método que necesita una medición específica, por eso está avalado científicamente, porque se puede medir. Al final se hace una estadística de cuáles fueron los ítems
algo general les voy a explicar, no voy a profundizar mucho. De verdad que espero tener otra oportunidad donde les pueda hablar mucho más del método, pero lo que uno hace es evaluar o definir ciertos objetivos. Entonces, ¿cómo hace uno? Entonces, por ejemplo, voy a dividir en tareas simples. Entonces, voy a enseñarle al niño a ponerse la camisa. Entonces se va a poner la camisa y ese es mi objetivo general. Pero yo ese objetivo lo divido en varios objetivos. Entonces, 1, escoger la camisa. 2, es meter los brazos. 3, meter la cabeza. 4, bajarse la camisa. ¿Sí? O sea, divido esta tarea en pequeñas tareitas, que para nosotros es súper sencillo. Pues ponemos la camisa. Pero entonces con estos niños empezamos a trabajar desde funciones y desde habilidades. Y eso lo vamos nombrando, lo vamos identificando, lo vamos trabajando día a día. Hoy lo cumplió, hoy no lo cumplió, hoy lo cumplió. Y al final se hace una estadística para evaluar si se puede pasar o no al siguiente objetivo. Más o menos esto es ahora. ¿Sí? Y hay otro método que es el terapia de vinculación relacional en autismo, que lo que hace es generar ya no, digamos, una dirección sobre el paciente para actuar específicamente sobre él, sino que lo que le permitimos al paciente es que nos direccione. Es decir, no entramos, digamos, a intentar que el paciente logre algo como lo tenemos propuesto, sino que le permitimos que este paciente intente lograr o intente mostrarnos a nosotros hacia dónde podemos ir. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos mucho de joining. Entonces, si está el niño allí, yo me uno a su conducta, ¿sí? Si está jugando con un balón, yo me uno a esa conducta y con mucho amor. O sea, esta parte habla del amor de una forma impresionante y me gusta muchísimo por eso. Tiene menos validez científica, pero la tiene. O sea, digamos que los mayores estudios están en ABA, pero esta otra terapéutica tiene también validez científica. Sunrise, de hecho, hay una casa, algo que lo crearon en Estados Unidos y ellos tienen el centro de tratamiento Sunrise. Hay un libro, hay una película que se llama Milagro de Amor y habla mucho de esta terapéutica, de cómo se aborda el paciente desde esta terapia. Y que es importante acá entender al final, que no hay una buena o una mala o no hay una mejor que otra, sino que nosotros, como en todas las técnicas, tenemos que aprender a identificar qué es lo mejor para mi paciente, o sea, qué le va a servir más a mi paciente. De pronto a mi paciente X le sirve ABA y a mi paciente Y le sirve Sunrise. O de pronto a mi paciente Z le sirven las dos. Y entonces yo simplemente empiezo a identificar en qué momento o en qué etapa uso una o uso la otra. ¿Sí? Es como aprender a manejar los tratamientos. No casarnos con una sola línea, sino tener como esa perspectiva amplia de identificar cómo es mi paciente y de acuerdo a eso, pues, empezar a decir, bueno, esto es lo más viable para él, o mejor le resulta eso. O de repente un día funcionó así y le apliqué otra técnica y funcionó. ¿Sí? Entonces es como que no nos basemos solo en técnicas, métodos, trabajos específicos que son importantes y que son guías científicas, pero que también tengamos en cuenta nuestra propia experiencia y el paciente. Lo que les hablaba de los 3 puntos del tratamiento bajo evidencia. Porque ahí es donde nosotros logramos realmente conectar y realmente hacer un trabajo adecuado con nuestros pacientes. ¿Qué es importante? Y a esto iba, se me bajó aquí este arbolito. Cuando preguntaban, digamos que una de las dificultades. Para que se dé un buen desarrollo, para que se dé un buen proceso en el paciente, es importante que la atención médica y terapéutica sea a una edad temprana. Que la familia, y no solo la familia, sino todos los que estén con este paciente, o sea, familiares, amigos, docentes, hagan parte de este proceso de rehabilitación, ¿sí? Porque de una u otra forma, miren lo que yo les decía, el paciente va 1 hora donde el médico, va 3 veces a la semana donde el fisioterapeuta, va otras 3 veces a donde el terapeuta ocupacional. Y siempre son muy poquitos los tiempos que el paciente está en medicina o en terapéutica. Y de una u otra forma el familiar o su casa va a ser su ambiente más enriquecedor y donde va a permanecer más tiempo. Entonces, asimismo, es como se van a ir, digamos que trabajando y deben todos estar en la misma línea o todos estar conectaditos para que se pueda dar un buen proceso. Y obviamente que la calidad de los profesionales sea la adecuada y que no se atienda simplemente por atender. Al final, esta imagen siempre se las dejo. Tengan en cuenta que el ego digamos que no es el adecuado, es el enemigo, que no debemos juzgar,
debemos empezar a atender y a comprender y a escuchar a nuestros pacientes, y no solo a los pacientes, sino a la familia, que no es, lo más importante no es, o sea, sí es importante el conocimiento que tenemos, pero también es importante escuchar al paciente, o sea, entender que él es el que está viviendo algo, que él es el que está pasando por la situación, él y su familia, y esto nos permite a nosotros desarrollar un trabajo o que el abordaje sea realmente valioso, ¿sí? Y además de eso, pues nuestros colegas, nuestros compañeros, acuérdense lo que les dije, la experiencia vivida no siempre es la misma. A mí me ha servido mucho escuchar a compañeros. Yo les digo, mira que con este paciente me pasó esto y no sé cómo trabajar. Y un paciente y un compañero me dice de repente, mira que yo intenté con esto y me funcionó. Y uno dice, ay, ve, voy a intentarlo. Y uno lo intenta y puede que también le funcione. Entonces, no siempre uno se las sabe todas. O sea, por más que uno estudie, por más títulos que uno tenga, por más, mejor dicho, cosas que usted logre, al final es un equipo, o sea, todos somos aliados y todos estamos en pro de nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que debemos siempre como pensar, ¿no? Y bueno, para finalizar, mientras van haciendo más preguntitas y les puedo dar respuesta, que se nos pasó un poquito el tiempo, pido excusas. Perdón, los quiero invitar. Digamos que yo tengo una plataforma, soy cofundadora de una plataforma educativa que se llama Neurotraining Academy. Es una plataforma de educación direccionada o enfocada a neurociencias para todos los profesionales de la salud. El 22, 23 y 24 de abril vamos a desarrollar un congreso internacional de neurociencias donde van a participar diferentes especialidades: neurólogos, fisiatras, pediatras, genetistas, fisioterapeutas expertos en neurociencias, en discapacidad, ¿sí? Entonces van a haber, digamos que varias ponencias que se van a desarrollar desde nuestra plataforma y vamos a tener el apoyo y el aval de la sociedad con la que estamos trabajando hoy y de otras sociedades científicas para ofrecerles y para brindarles a ustedes este congreso, que va a ser totalmente gratuito. Solamente van a tener que cumplir, digamos que unos requisitos en las redes sociales y llenar un formulario y pues obviamente hacer el proceso de pretest y posttest para que puedan obtener el certificado con aval desde nuestra plataforma académica y desde las sociedades científicas. Entonces, pues todos invitados, la información la vamos a estar poniendo por las redes sociales y también por nuestro canal de Telegram. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí les dejo otra vez las redes sociales, la red social mía y la red social de la plataforma académica, que es Neurotraining. Y les voy a compartir en el chat. ¿Qué se me hizo? Ok, en este chat no se puede, está por YouTube. Les voy a dar el link. No, mejor, si quieren me pueden escribir al Instagram y allí yo les voy a compartir el link directo al canal de Telegram. Bueno, vamos a ver las preguntitas. ¿Cuál es la principal diferencia entre autismo y síndrome de Asperger? Ahí la expliqué. Autismo y síndrome de Asperger, en la última actualización del DSM-5 es lo mismo, ¿sí? O sea, ya se llaman todos TEA. Pero, ¿qué hace diferencia o qué se conoce hoy en día, o en esa última actualización? Autismo de bajo funcionamiento cognitivo y autismo de alto funcionamiento cognitivo. Hay otros niveles, pero esos son como los grandes, ¿no? Esos son los generales. Lo que antes se conocía como Asperger es el autismo de alto funcionamiento cognitivo, pero hoy en día todo es autismo, ¿sí? O sea, tanto Asperger como autismo, todo es autismo, todo entra dentro del trastorno del espectro autista, y de esa forma es como se debe dar el diagnóstico del paciente. Una niña de 17 años con Asperger tipo 2, que no ha sido tratada de manera adecuada, ¿puede estudiar una carrera? Bueno, no entiendo muy bien Asperger tipo 2. Supongo que hablas de un Asperger no de alto funcionamiento, sino de medio. Yo pensaría que todo depende de cada paciente. Toda esta parte de independencia y de funcionalidad y de adaptación o de participación en la sociedad, sea en carrera universitaria o sea en la sociedad en general, depende de cada paciente y depende de los procesos que hayan llevado. De pronto, si no ha sido tratada adecuadamente desde antes, es un poco más difícil, como les explicaba yo con los pacienticos, pero no quiere decir que sea imposible. O sea,
No podemos tampoco pensar, es lo que yo les decía, o sea, no podemos brindar falsas expectativas porque muchas veces suele pasar que los papás dicen, no, pero es que mi hijo es Asperger, entonces él va a ser un genio y mejor dicho va a ser otro Albert Einstein. O sea, puede que pase, pero puede que no. Entonces no podemos generar este tipo de mitos o este tipo de digamos que, falsas expectativas, porque no es así. O sea, cuando uno entiende qué es el autismo y cuando uno lo trata y sabe y comprende realmente qué es, uno puede brindar ser más preciso y más aterrizado en lo que le va a hablar al familiar o al paciente, ¿sí? Entonces, puede que sí pueda hacer una carrera universitaria con un gran apoyo terapéutico y médico, como puede que no, no te podría decir sí o no exactamente porque no conozco el paciente, no lo estoy viendo, pero sí hay casos importantísimos que han tenido, que han logrado ser profesionales y ser independientes. Por ejemplo, yo tengo una paciente con alto funcionamiento cognitivo y ella es súper top en redes sociales, ha escrito 3 libros y ella empezó a dar charlas, conferencias, sino que eso se le dificultaba un poco porque era temerosa en mostrarse. Ella expresaba en redes, ella hablaba, ella hacía muchas cosas en redes sociales, escribía sus libros, pero se le dificultaba mostrarse y eso lo trabajó desde la parte terapéutica y ahora ya se está mostrando más, pero es un reto gigante para ella. Entonces ven que no es que sean, digamos que en todas las áreas, unos genios, sino que tienen ciertas habilidades y puede que hayan unos que sean, eso se llama doble excepcionalidad, de hecho les voy a compartir en algún momento esa información, que es cuando tienen discapacidad y tienen un talento excepcional, que es que están por encima del coeficiente o del rango promedio. El 20% que pertenece a la parte genética está en el grupo de enfermedades genéticas multifactoriales. No, realmente no se considera dentro de las enfermedades genéticas todavía, porque se considera o se relaciona con enfermedad o con genética, pero no está catalogado como una enfermedad genética, sino como un trastorno del neurodesarrollo. Los niños con trastorno del espectro autista deben ir a escuelas especiales o cómo reciben educación de forma adecuada. No, lo ideal es nosotros promover la inclusión. Acuérdense que enviarlos a una escuela especial es segregación, ¿sí? Los podemos potenciar y pueden ayudarse, pero eso sería segregación. Y hoy en día lo que nosotros estamos trabajando es la inclusión. ¿Y la inclusión qué es? Es que en un aula regular, el 10% de esa aula sea discapacidad. No es que en esa aula, digamos, si hay 100 niños, vamos a hablar de algo loco, 100 niños, 10 niños con discapacidad es el tope. No pueden haber 20, no pueden haber 30, no pueden haber 40. El tope son 10 niños. O sea, solo el 10% de estudiantes pueden estar con discapacidad, pueden estar en un aula regular. Entonces, lo ideal es que los profesores y los docentes sean educados, digamos, en la atención a los pacientes con discapacidad. Hay unos formatos, hay unos regímenes que permiten adaptar o hacer una adaptación curricular que les pueda beneficiar y que los mismos docentes se puedan formar o educarse en discapacidad. Bueno, respecto a la teoría de las vacunas donde se atribuye como causa el autismo, vi que no era aceptado porque se había hecho el estudio en una pequeña población. Realmente sí se hizo estudios en pequeñas poblaciones, pero no hubo una correlación fuerte, o sea, no hubo estudios fuertes, resultados fuertes que dijeran, realmente es que esto sí lo está provocando. Y posteriormente se hicieron nuevos estudios donde demostraron que definitivamente las vacunas no eran causa de autismo. Bueno. Podría pasar su página de IG, mi página de Instagram, bueno, se las voy a compartir acá. Acá la tengo, es esta, Fisio Andrea RZ. Aquí está, no sé si la alcanzan a ver, me confirman. Fisio Andrea RZ. Y la de la plataforma educativa es Neurotraining Academy. Muchas gracias a ustedes. Un niño de 20 meses, ¿es normal que un niño de 20 meses diga algunas palabras y no frases completas? ¿Cómo es el neurodesarrollo del lenguaje a esa edad? Bueno, el neurodesarrollo, para hablar de los hitos del neurodesarrollo necesitaría otra conferencia, casi que completa, para hablar solamente de neurodesarrollo.
pero digamos que a los 20 meses todavía se permite que el niño no diga frases completas, ¿sí? Todavía sus áreas cerebrales de Wernicke y Broca están en desarrollo, entonces se permite incluso que hasta los 2 años, incluso hasta los 3 años, el niño no desarrolle. De hecho, el lenguaje es la actividad o es el proceso más complejo que tiene el ser humano. Entonces, por eso tiene como un rango más amplio de adquisición. Sí hay que tener en cuenta otros componentes del neurodesarrollo, que es el motor, el cognitivo y el socioafectivo, para ver cómo están y correlacionarlos. Si todo en general está dentro de lo típico, uno puede decir, bueno, le podemos dar un tiempito a este paciente, ¿cierto? Pero si ustedes empiezan a observar otros signos de alarma, entonces ahí es donde uno tiene que ponerse alerta y decir, no, algo está sucediendo. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Es lo que dice la licenciada, pero en la realidad no sucede así porque los profesionales por desconocimiento lo dan de lado a este tipo de niños. ¿Cómo poder ayudarlos si no es aceptado? No entendí muy bien esta pregunta. Incluso los mismos profesores te dicen que no es colegio para, ok, hablamos de la inclusión. Sí, es verdad. Pero ahí está nuestro trabajo como profesionales de la salud. Es un trabajo arduo. Yo, de hecho, estuve en un proyecto donde estuvimos visitando muchos colegios públicos para enseñar y para educar a los docentes en la atención a discapacidad, para enseñarles cómo modificar esta parte curricular, cómo evaluar a un niño con una discapacidad. Obviamente no se evalúa igual, y hay unos componentes, no es solamente como decir, no, este niño no lo voy a evaluar igual y lo dejo que haga lo que quiera. No, realmente hay algo específico, hay algo establecido que se debe hacer esa adaptación curricular teniendo esos parámetros en cuenta. O sea, no es algo a la deriva, no es algo inventado, no es algo que el docente va a decir, no, pues yo voy a definir que lo voy a evaluar así. No, hay una adaptación curricular específica que la deben cumplir, y que se debe obviamente hacer una formación, porque un docente, pues, digamos que no va a tener la formación desde salud, no va a conocer el componente de salud o cómo son este desarrollo de los pacientes con discapacidad, las personas con discapacidad, y por eso se necesita formación. Entonces, sé que es difícil porque yo lo vivo, aquí en Colombia también se vive, es complejo porque si es difícil el sistema de salud solo, o sea, ahora imagínense integrar el sistema de salud y educativo, pues mucho más complejo. Pero por lo menos que nosotros en nuestro día a día y en nuestro quehacer podamos educar. ¿Yo qué hacía con mi paciente? Yo le decía a la mamá, mamita, un día vamos a hacer la terapia en el colegio, porfa, ¿me permites? ¿Me llevas al colegio para yo poder hablar con los docentes? Entonces yo me sentaba a hablar con los docentes y planeábamos algo, que no seguíamos la adaptación específica, pero por lo menos podíamos trabajar y hacer una adaptación un poquito más adecuada con estos pacienticos, y el docente aprendía y hacíamos charlas, hacíamos capacitaciones para enseñarle a los docentes cómo atender o cómo hacer estas adaptaciones en el colegio, y era, digamos, que iniciativa propia. Entonces, o lo proponía, digamos, donde yo trabajaba, y lo hacíamos en diferentes colegios. Entonces, va mucho de la mano de cómo nosotros como profesionales vamos a trabajar o vamos a estar en pro de estos pacientes. Talento con el diseño gráfico, súper, un paciente con talento en diseño gráfico. Bueno, creo que ya no hay más preguntitas. Muchas gracias de verdad a todos por participar, por estar acá. Por este momento se me extendió la conferencia, lo que yo les digo, o sea, esto es un tema bastante amplio para poder hablar de cada una de las, casi que en cada una de mis diapositivas hay una conferencia, o sea, se podría desarrollar otra conferencia. Entonces, esto es como algo general, espero que pues hayan solucionado un poco sus dudas, hayan abierto un poquito, digamos, la perspectiva en el autismo, y bueno, si tienen más preguntas, si tienen más dudas, el canal de Telegram lo pueden buscar como t.m/Neurotraining Academy. Pero si no lo logran encontrar, escríbanme a Fisioandrea RZ, que yo les mando el link directo. Y por allí también vamos a estar, qué pena, ya estoy disfónica. Por allí ya vamos a enviar también toda la información del congreso, que vamos a desarrollar a finales de abril. Y obviamente, como vamos a estar en apoyo con las sociedades, pues igual a los grupos se les va a enviar
como los requisitos y el formulario de inscripción. Pues muchas gracias a todos, feliz noche. Bueno, muchas gracias, de verdad. Un honor estar aquí con ustedes. Un beso, un abrazo gigante desde Colombia. Y muchas gracias a las sociedades, muchas gracias Heidi y a todos los organizadores. Muchas gracias por la ponencia, Andrea. En serio, excelente ponencia. Nos ha agradado un montón. Esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Te agradecemos bastante, en serio. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Hasta luego, Andrea. Bien, chicos, para ya no dilatar el tiempo, les vamos a enviar el link del Quizzes. Como ya saben, la dinámica deberán tener correctas de 7 preguntas a más, chicos. Y para que tengan el certificado, se debe considerar como 8 quizzes aprobados, chicos. Del total de 15 ponencias, deberían aprobar 8. Entonces, enseguida les enviamos el link del quizzes, chicos. Y si tuvieran alguna duda, lo escriben por el chat, por favor. Gracias. Chao. Gracias, Andrea. Hasta luego. Bien, chicos, mientras les envío el link, también los esperamos el día de mañana en nuestras ponencias. Todas se enviarán tanto por WhatsApp y por Telegram para mantenerlos atentos. Tenemos el tema de neurofisiología motora. También a las 4 de la tarde tenemos el tema de antagonistas colinérgicos y a las 7 p.m. semiología del sistema nervioso, chicos. Recordarles una vez más que para que aprueben el quizzes necesitan tener 6 correctas a más, chicos. A ver, enseguida les estoy enviando el link para que puedan resolverlo. Para que aprueben el quizzes, tienen que tener como correctas las preguntas mayor o igual a 6. Únanse, por favor, chicos, para ya dar inicio al quizzes. Si tuvieran algún inconveniente, nos escriben por el chat, chicos, para poder ayudarlos. Sí, el link de certificación en unos momentos lo vamos a enviar, chicos. Chicos, necesitan aprobar 8 de los 15 quizzes para obtener el certificado. No se olviden de eso. Ya, a ver el código en un momento, chicos, en un momento. A ver, envío el código. Los que no pueden ingresar por el link, chicos, ingresan con el código que ya se les ha enviado, por favor. A ver, chicos, el link de certificación ya se ha enviado por los grupos de WhatsApp y por Telegram.
Así que no se preocupen, todos los van a tener y también en este momento se les va a enviar por el YouTube para aquellos que no se encuentran en nuestros grupos, chicos. También en recordarles que no es obligatorio subir ambas capturas, solo en caso, digamos, hayan aprobado un quizzes, solo lo suben uno, chicos, en el apartado obligatorio. Y si en caso aprobaron los dos, normal, chicos, lo suben los dos. Es importante en este formulario escribir correctamente sus datos porque estos nombres y apellidos van a figurar en toda la semana, chicos. O sea, nosotros vamos a enviar formularios por cada día y el nombre que ustedes consignen el día de hoy va a figurar ahí, chicos. Así que es importante para poderlos identificar. Solo los nombres correctamente y subir las capturas del quizzes. Como ya les repetía, en el apartado en el que está obligatorio, en el que dice quizzes 1, suben en caso solo hayan aprobado un quizzes. Pero si hayan aprobado los dos, sí suben las dos capturas. Van a subir las capturas del resultado del quizzes. O sea, una vez que ustedes terminen el quizzes, les va a arrojar un resultado, tanto las preguntas correctas como incorrectas. Entonces, toman captura ese resultado y lo suben al formulario que ya les hemos enviado. Si tuvieran alguna duda más, chicos, en todo caso, si ya no hay más preguntas, vamos a terminar la transmisión y los esperamos el día de mañana. Chicos, mañana a las 11:30 de la mañana los esperamos con la ponencia Neurofisiología Motora, la que se ha reprogramado el día de hoy. Luego nuestro cronograma es el mismo. Como ya les mencionaba, a las 4 de la tarde tenemos el tema antagonistas colinérgicos y a las 7 p.m. semiología del sistema nervioso. Y recordarles que es importante aprobar 8 quizzes para recibir el certificado, chicos. Sí, el formulario ya está por los grupos de WhatsApp y también por los grupos de Telegram. Así que no se preocupen, chicos. En caso ya nosotros terminemos la transmisión, podrán encontrarlo en nuestros grupos, tanto de WhatsApp como de Telegram. Entonces, chicos, si ya no habría alguna duda más. A ver, ya, una vez que termine el quiz y lo tomaron captura, suben al siguiente link que se está fijando en el chat del quiz, chicos. A ver, ya está siendo fijado en el chat el link de certificación. Entonces, suben ahí la captura tanto de la ponencia de la mañana, de las 10 de la mañana, y también la ponencia de autismo. Pero solo se suben las capturas de la cual han aprobado, chicos. Si solo han aprobado uno, suben una captura. En caso hayan aprobado los dos, suben los dos.
Bien, chicos, nos despedimos a nombre de Sociedad y Huánuco. Los esperamos en los demás días de la Semana Internacional de Neurología. Esperamos contar con su participación. Entonces, estaríamos reencontrándonos con la ponencia el día de mañana. Los esperamos, chicos. Chicos, no olviden suscribirse al canal Sociemdac y activen la campanita para poder recibir notificaciones sobre las ponencias que subimos y sobre las ponencias que van a ser transmitidas en esta semana, chicos. Ya no pudiste asistir a la ponencia de la mañana y solo la subes la de la ponencia de autismo, no hay problema.